Como ven, para este ejercicio, si yo analizo el punto de vista de la estabilidad, la estructura es estable, ¿verdad? O sea, yo puedo determinar, por ejemplo, acá yo tengo dos incógnitas porque es un vínculo de segundo género. Entonces acá tengo dos incógnitas, acá yo tengo dos incógnitas, acá también tengo dos incógnitas porque coinciden dos barras. O sea, en total tengo incógnitas igual a 6 y la cantidad de barras son 2, entonces la cantidad de ecuaciones son 2 por 3, que también es 6. O sea, el sistema es isoestático. Puedo resolver, obviamente, aplicando sumatoria de fuerzas y cosas así, y eso me va a generar, obviamente, una mayor cantidad de ecuaciones nada más. Pero en este caso, la idea es realizar el método del trabajo virtual para resolver este ejercicio y determinar solamente la reacción vertical existente en el punto A. Que mediante ecuaciones de sumatoria de fuerza y cosas así no vamos a poder resolverla tan fácilmente, ¿verdad? Entonces, ¿cómo yo hago si el sistema ya es isostático y teóricamente no se mueve? Lo que nosotros hacemos ahí es degradar el apoyo o el vínculo a una condición que permita ese desplazamiento en la dirección de la fuerza que yo quiero calcular. Es decir, yo quiero una reacción vertical en A, entonces mi desplazamiento asignado tiene que ser vertical. Pero para que exista un desplazamiento vertical o horizontal en un apoyo de segundo género, eso no es posible. Entonces, ¿qué ocurre? Esto se va a mantener como un apoyo de segundo género, pero este va a cambiar y va a ser un apoyo de primer género. Yo intencionalmente modifico esto para que exista esa posibilidad de desplazamiento. Entonces, debido a esa posibilidad de desplazamiento es que aparece la reacción vertical en A. Y obviamente va a aparecer también un desplazamiento, ¿verdad? Porque teóricamente esa fuerza va a hacer que esto empiece a moverse. Desplazamiento en A. Así. ¿Se entiende eso? ¿De qué es lo que hice para poder generar ese desplazamiento? Bien. Entonces, ¿qué es lo que se genera en mi estructura? Se genera un elemento móvil. Este punto A va a desplazarse, este punto B también se puede mover. Ahora, ¿cómo yo sé dónde se va a mover? Todavía no puedo afirmar en qué dirección. Pero lo que sí puedo afirmar es que el punto C, por ejemplo, es un punto que no se va a mover. ¿Por qué? Porque este sigue siendo un apoyo de segundo género, por ende sigue restringiendo el desplazamiento horizontal y vertical. O sea, el punto C es un punto fijo para mí. Y generalmente cuando trabajamos el método del trabajo diferencial, los puntos fijos son puntos de arranque para definir todos los desplazamientos que nosotros vamos a tener. Voy a copiar acá el gráfico para tener un poco más. Es decir, yo voy a tener acá mi apoyo de primer género, este es un apoyo de segundo género, y si yo sé que esto es un punto fijo para mi estructura, ¿qué es lo que yo voy a hacer? Voy a definir esto como un centro, un polo de rotación. ¿Qué es un polo de rotación? Es el punto donde un elemento teóricamente, espacialmente, está rotando con respecto a la condición de movimiento. Es decir, si yo, por ejemplo, considero que este es el centro de rotación o el polo de rotación de este elemento, entonces yo voy a trazar esta línea hasta este punto y yo voy a trazar una perpendicular a esa línea que sería el radio. Este es radio, este es desplazamiento del punto. Entonces, todos los puntos de la barra tienden a desplazarse perpendicularmente al radio de, con respecto al centro de rotación o al polo de rotación. Entonces, este desplazamiento es perpendicular a este radio que está acá y la condición también es que se tenga un ángulo de rotación, pero ese ángulo de todos los lados. A este centro se le denomina centro instantáneo de rotación.
instantánea de rotación. ¿Qué condición tiene el centro instantáneo de rotación? Eh, el radio, o sea, es el punto donde toda la barra gira en torno a él. O sea, prácticamente es nuestro punto de rotación para la barra analizada o el elemento que nosotros tengamos. Puede ser un cuerpo, etcétera. ¿Cuál es la condición? ¿Sale bien la señal o no le sale bien la señal? Esperen un ratito, creo que mi internet es lo que estaba fallando. Ahí, ¿qué tal le sale el audio? La imagen, si sale mejor. Me confirman si sale mejor o sale. ¿Y la imagen? Ok, sale un poco mejor, ¿verdad? Bien. Entonces, nosotros tenemos que el punto de rotación es el punto donde se considera que la barra gira en torno a ese punto, ¿verdad? Bajo el momento que nosotros analizamos. La segunda condición, eh, todos los puntos de la barra giran el mismo ángulo respecto al centro. Es decir, todos los ángulos que se vayan formando acá siempre son iguales, sea cual sea el punto que yo esté analizando, siempre se va a formar ese mismo ángulo de rotación. O sea, el ángulo de rotación es fijo cuando yo identifico el centro de rotación. Y lo tercero que tenemos que tener en cuenta es que el desplazamiento de un punto es perpendicular al radio del centro al punto. Es decir, si yo tomo como consideración el radio, que es la distancia que existe desde el centro de rotación hasta el punto de la barra, entonces el desplazamiento siempre tiene que ser perpendicular, sea cual sea el punto que yo considere para la barra. Entonces, espacialmente va a existir un punto en donde, bajo la condición de análisis, el desplazamiento que se va a dar va a tener un punto de concurrencia que es un centro de rotación. Un centro de rotación que puede ser finito, porque yo puedo establecer su posición exacta, o puedo condicionar para el caso de que sea un desplazamiento infinito. O sea, que se encuentre en una condición de un centro de rotación infinito. ¿Cómo sería un centro de rotación infinito? Yo tengo la barra, este me da un desplazamiento acá de 1. Si yo considero otro punto y me sale el mismo desplazamiento, ¿qué ocurre con esto ahora? Yo trazo el desplazamiento, teóricamente el radio tiene que ser perpendicular al desplazamiento, ese sería el radio 1. Si estos radios son, o sea, si estos desplazamientos son paralelos, es decir, D1 es paralelo a D2, los radios también son paralelos, ¿verdad? Entonces, ¿qué ocurre?
no se intersectan específicamente en ningún punto finito. O sea, en este caso el centro se encuentra en el infinito. Ahora, si yo tengo la misma barra, pero tengo desplazamientos que no son paralelos o que son de diferentes valores, porque eso también puede darse el caso, de por ejemplo un desplazamiento que son paralelos pero tienen valores diferentes. Acá la condición también es que los desplazamientos son iguales. Acá, por ejemplo, los desplazamientos son paralelos pero son diferentes. D1 es mayor a D2. Entonces, al trazar las perpendiculares, trazo una perpendicular a D1, trazo una perpendicular a D2. Aparentemente no coinciden tampoco en ningún punto, pero yo sé que el ángulo de rotación es, en este caso, este. Entonces, el centro de rotación está acá. Es un punto finito, está en la barra, pero está en el punto que yo estoy analizando. En cambio, en este, si yo trazo las líneas que unen estos puntos, voy a encontrar que nunca salen un valor específico de intersección porque son dos rectas paralelas. El radio con el que une el centro con el extremo del desplazamiento nunca se cortan. En cambio, acá sí se cortan en un punto finito. O también puede ocurrir el caso de que los desplazamientos no sean paralelos, ¿verdad? Que es el caso más común. Tenemos un desplazamiento acá, tenemos un desplazamiento acá. Entonces, ¿qué yo hago? Trazo una perpendicular a este, trazo una perpendicular a este. Voy a poner esto un poco más oblicuo para que se vea la condición. Es decir, trazo en este caso un desplazamiento acá. Sería más o menos por acá. De uno. Entonces trazo la perpendicular a este y este desplazamiento voy a colocarle así para que se vea mejor. Desplazamiento 2, entonces trazo la perpendicular a este y esos serían los radios. La intersección de esos dos me da en este caso el centro. Son desplazamientos no paralelos, no necesariamente tienen el mismo valor de desplazamiento, pero la condición es que los radios al intersectarse generan la posición del centro. Pero condición es que los radios siempre sean perpendicular o estén contenidos en las rectas perpendiculares a los desplazamientos. Entonces, de esa manera se encuentra esa posición, geométricamente se puede obtener el valor de los radios y se consigue que estos ángulos que están acá son iguales. ¿Para qué hacemos todo esto? Para poder relacionar el desplazamiento que se tiene en este punto con el desplazamiento que se tiene en este otro punto. Al ser desiguales, nosotros no podemos conocer ese desplazamiento directamente a no ser que encontremos este centro de rotación. Y de esa manera poder relacionar los desplazamientos y que nuestra ecuación de trabajo virtual se vea reducida en relación a una sola incógnita y no aparezcan millones de incógnitas. Entonces, volviendo a nuestro ejercicio, ¿cómo nosotros sabemos la ubicación de los centros de rotación de los elementos? Y ahí es donde cabe la importancia de que siempre un apoyo de segundo género es un centro de rotación. ¿Por qué? Porque en este caso es el único punto donde nosotros sabemos que el desplazamiento de la barra no se da y que obviamente existe una rotación permitida. Entonces, un apoyo de segundo género siempre es una condición de ser un centro para el elemento que nosotros analizamos, que en este caso corresponde a esta barra que está acá. Entonces, ¿cómo determinamos el centro de rotación de la barra AB, que sería la otra barra en cuestión? Para ello nosotros utilizamos este punto común y siempre identificamos los puntos comunes para poder realizar ese análisis, es decir, el punto B. ¿Qué tiene en consideración el punto B? El punto B es un punto que pertenece a la barra AB y pertenece a la barra CBD al mismo tiempo. Yo puedo graficar el radio al centro, que sería mi radio D, y voy a trazar una perpendicular, desplazamiento B.
Entonces, este es el ángulo de rotación que yo tengo. Voy a extender esto, que va a ser alfa, y en este punto yo que voy a tener, voy a tener que sacar un desplazamiento también así, ¿verdad? Para que tenga esto en consideración del desplazamiento D. Este va a ser el radio D, que sería todo esto desde el centro hasta este punto. Entonces, los desplazamientos son paralelos, pero son desiguales, entonces genera un punto de rotación en la barra, que es el punto C. Ahora, el desplazamiento del punto B es igual tanto para la barra AB como para la barra BC, porque no se puede partir y no se puede ir en diferentes direcciones. O sea, todo conforma un mismo elemento, entonces ambas barras están actuando al mismo tiempo. Y por ende, el punto de movimiento del punto B se va para el caso de la barra AB como para el caso de la barra BC. Entonces yo ya conozco el desplazamiento que tiene el punto B para la barra AB, que es este, que yo estoy trazando acá. ¿Cómo yo sé dónde está ubicado el centro? Y acá se utiliza una propiedad a la que expliqué recién acá, ¿verdad? Si yo conozco los desplazamientos de dos puntos y yo trazo las perpendiculares a esos dos desplazamientos, la intersección de esas dos líneas me genera la ubicación del centro. ¿Cuál desplazamiento yo ya conozco? Conozco el desplazamiento del punto B. ¿Cuál sería la perpendicular a ese desplazamiento? Y sería esta línea de acá. Voy a extenderla así. ¿Cuál es otro punto conocido para mí? El punto A. El punto A, yo no conozco el valor de desplazamiento, pero conozco la suposición del desplazamiento que va a ser esta. ¿Por qué? Porque es bajo esa condición la que yo creé la vertical en A que yo quiero calcular. Entonces voy a trazar una perpendicular al desplazamiento A. ¿Verdad? Y la intersección de esos dos me genera el centro de rotación de la barra 2. En el primer caso, el centro de rotación está en la barra. En el segundo caso, el centro de rotación es un punto exterior a la barra. Y ese punto exterior, obviamente, es un centro para la condición actual de las barras que nosotros tenemos. Y eso me genera a mí esta disposición. La barra teóricamente va a moverse así. Voy a trazar acá, desde el ángulo beta. Voy a trazar acá, desde el ángulo beta. Entonces, mi barra bajo este desplazamiento, ¿a qué va a tender a hacer? Voy a trazar acá, va a tener esta nueva forma. A ver si me sale. Este sería el esquema de la barra ABC. O sea, AB, perdón. Este sería el punto A, este sería el nuevo punto B. ¿Dónde estaría esto? Obviamente desplazándose de esta manera. Y la barra CD sería esta. Entonces, si yo muevo un poquito a mi estructura, esto se va a quedar así. Desde el punto C va a quedarse así. Este va a quedarse en este mismo lugar acá, más o menos. Pero quedarse así, inclinado. Pero este punto va a tener esta consideración así. Va a ser el punto B, el punto D y el punto C. Hay un movimiento de toda la estructura, pero existe todavía esa conexión en el punto B, por ende existe este traslado acá. Esto sigue siendo perpendicular, pero obviamente nosotros no es que analizamos todo esto como está acá. O sea, no es que nosotros lo analizamos como si fuera una barra. Exactamente. Y eso es lo que nosotros buscamos. La barra AB va a girar en relación al punto O2. Entonces, todos los puntos de la barra AB yo puedo relacionar su movimiento o su desplazamiento en relación a este punto O2 que está acá. ¿Se entiende cómo determiné la posición del centro? Porque eso es lo más importante en este caso. Siempre saber cómo determinar el centro. Y a partir de ahí ya es más o menos geométrico lo que nosotros tenemos que ir haciendo. Entonces voy a copiar otra vez acá abajo.
A ver la pregunta. Sí, eso porque nosotros consideramos un desplazamiento vertical en A. Ahora, ¿por qué el centro, generalmente se le dice centro instantáneo de rotación? Porque es solamente para el instante analizado en cuestión. Si nosotros cambiamos nuestras características de las barras y le damos otro desplazamiento, va a generarse otro centro de rotación. Para la barra B, CBD, obviamente no va a tener otro centro, pero si yo, por ejemplo, quiero considerar el desplazamiento horizontal en el punto B, va a existir otro centro de rotación. Entonces, en este caso, para el primer ejercicio, como yo quiero determinar este, este es mi centro 2, este es el desplazamiento, no, así no, el desplazamiento D, este es el desplazamiento D y este es el desplazamiento A. Esto es un ángulo alfa y a partir de acá yo sé que existe otro desplazamiento, perdón, cuyo valor es beta. O sea, va a existir un desplazamiento A acá y este va a formar el ángulo beta también. Un poquito más pequeño, así, beta. Que también se considera un desplazamiento diferencial, ¿verdad? O sea, yo puedo considerar que este desplazamiento es diferencial alfa y esto es diferencial beta, ya que los movimientos son bastante pequeños. Entonces, ¿qué es lo que yo voy a buscar? Desplazamiento A. Yo sé que en el punto A existe la vertical en A, o sea que va a existir un trabajo generado en este punto. Otro punto acá, en este caso, este es un desplazamiento vertical, o sea, una fuerza vertical, que es la fuerza de 12 newton, que va a generar un trabajo que va a depender de este desplazamiento diferencial D. Pero realmente yo tengo que trabajar con la proyección vertical porque de esa manera yo me omito a hacer proyecciones vectoriales. Es decir, voy a trabajar con desplazamiento en D, pero en la vertical. ¿Cómo obtengo eso? Y puedo sacar este ángulo de la capita, que va a ser igual a este ángulo de acá. Entonces, esto puedo sacar por geometría cuánto vale este ángulo tita. Tangente inverso de 150 sobre 360. Entonces, tangente inverso de 150 sobre 360 sale 22,62 grados. Entonces, el desplazamiento en D, al ser perpendicular a la línea CD, con respecto a la vertical, genera este ángulo tita acá. Entonces yo puedo proyectar ese desplazamiento D, puedo proyectar en desplazamiento D en X, que va a ser igual a D por seno de tita, desplazamiento en D, y el desplazamiento D en Y, que va a ser igual al desplazamiento en D por coseno de tita. ¿Por qué a mí no me interesa el desplazamiento horizontal del punto D? O sea, teóricamente si hacemos por vectores, esto se mueve en dos direcciones. Se mueve verticalmente, el desplazamiento D en Y, y se mueve horizontalmente, que es el desplazamiento D en Y. Y ahí se genera el desplazamiento resultante, que es este desplazamiento D. El desplazamiento horizontal a mí no me interesa porque si mi fuerza actuante es una fuerza vertical, nosotros sabemos que el trabajo de una fuerza es cero si es que la fuerza es perpendicular al desplazamiento. Entonces, si nosotros tenemos este desplazamiento horizontal, no nos va a servir de nada porque por más que sea a la izquierda o a la derecha, genera un desplazamiento, o sea, un trabajo igual a cero. En cambio, la fuerza, el desplazamiento vertical sí va a generar un trabajo que va a ser distinto de cero, que puede ser positivo o negativo, entonces eso sí entra en consideración para mi cálculo.
Entonces, ¿cuál va a ser mi análisis para el trabajo diferencial? El trabajo diferencial va a ser la vertical en A genera un trabajo que directamente yo puedo multiplicar por el desplazamiento en A. Positivo porque ambos van en la misma dirección y no se multiplica por coseno ni seno porque ambos están en la misma vertical. O sea, en este caso forman un ángulo de 0 grados. Y después tengo la fuerza de 12 newton que va a estar multiplicado por el desplazamiento en D, pero en la vertical. Y yo le coloco el signo acá de negativo porque yo sé que el desplazamiento es hacia arriba, según mi gráfico, y la fuerza es hacia abajo. Entonces van en sentidos contrarios y entonces el trabajo va a ser negativo. Entonces, esta es mi ecuación de trabajo diferencial. Ahora, ¿cuál es la complicación acá? Si yo voy a igualar esto a cero, es bastante sencillo, pero yo no tengo como conocido este valor ni este valor. Entonces, ¿qué tengo que hacer? Relacionar estos dos valores. ¿Y cómo relaciono eso? Con los centros de rotación. Entonces, conceptualmente, el desplazamiento que está acá debería depender de este triángulo que nosotros tenemos acá, ¿verdad? O sea, yo tengo el triángulo CD y este sería, por ejemplo, el punto B'. Entonces, el desplazamiento D sería el cateto opuesto de este desplazamiento de acá. O sea, tendría que hacer diferencial B, sería, por ejemplo, CB' por seno del ángulo. El punto B no genera trabajo, ¿verdad? Pero a fin de mostrar el concepto, ¿verdad? ¿Qué es lo que hacemos en este caso? Esta distancia CB debería ser mayor a la distancia CB actual. Pero para nuestro caso, como trabajamos con desplazamientos diferenciales, consideramos que CB es igual a CB'. Entonces, prácticamente esta longitud CB no se ve modificada. Entonces, el desplazamiento B es igual a CB por seno del ángulo. O sea, prácticamente lo que hacemos es que el desplazamiento de un punto es igual a radio por seno del ángulo de rotación. Y de esa manera obtener los desplazamientos. Entonces, ¿cuál es el punto que me considera a mí como punto de referencia? Yo creo que tener el desplazamiento del punto D, que va a ser CD por seno de alfa. Y el desplazamiento del punto A, yo tengo que obtener entonces este radio que está acá para poder hacer eso. Acá, radio en A por seno de beta. Son ángulos distintos. Ahora para eso trae otra incógnita más. Los ángulos no son iguales porque son desplazamientos diferentes. ¿Cómo hallo la relación entre los ángulos? Y aparte aparecen funciones seno y coseno, o sea, seno. Entonces, lo que se hace en vez de utilizar seno y coseno es, esta expresión nosotros lo sustituimos por diferencial alfa. Es decir, esto va a ser diferencial alfa y esto va a ser diferencial beta. ¿Por qué? Porque trabajamos también con elementos diferenciales y, como le dije, todos trabajamos en condiciones de movimientos muy pequeños. Entonces, nuestros desplazamientos se ven solamente relacionados a los desplazamientos diferenciales, tanto lineales como angulares. Entonces, el desplazamiento en D va a ser igual a el radio hasta el punto D, que es CD, por diferencial alfa. Y el desplazamiento en A va a ser igual al radio en A por diferencial beta. Pero igual sigo teniendo dos diferenciales que son diferentes. Entonces, por eso es que se busca siempre el punto común, que es este, el punto B, porque nosotros sabemos que si yo considero este radio, radio B, considero este otro radio que está acá, CB, y este radio que está acá, voy a poner este radio B. Un desplazamiento del punto B puedo tener considerando este centro 1 y otro desplazamiento del punto B tengo que considerar teniendo en cuenta este centro 2. O sea, yo puedo hacer, por ejemplo, el desplazamiento del punto B sea igual
a CB por diferencial alfa, y también yo sé que esto tiene que ser igual a el radio B por diferencial beta. Y acá es donde yo hallo la relación de los diferenciales angulares con respecto al punto común entre AB y CBB. Entonces, solamente en el punto común nosotros podemos hallar la relación de los desplazamientos angulares. Entonces, esta ecuación que está acá, no prima, esta ecuación que está acá y esta ecuación que está acá, terminan generando en mi ecuación diferencial, o sea, mi ecuación de trabajo diferencial, una sola incógnita. O sea, dos realmente. Pero una de ellas nomás lo que nosotros vamos a poder sacar, porque la otra obviamente ya no va a entrar en consideración. O sea, va a tener un factor común que va a terminar eliminándose. Entonces, ¿qué voy a hacer primero? Voy a determinar geométricamente estos radios que están acá. Radio B y radio A. ¿Cómo obtengo eso? Con el ángulo tita que yo saqué acá. En mi triángulo, yo que tengo este esquema. Desde el punto A, extender esto, desde el punto O, desde el punto C, este es el punto B, este es el punto D. Y yo tengo que este es el ángulo tita. Entonces, ¿cuánto mide esta distancia de acá a acá? Mi gráfico, eso mide 300 milímetros. Yo sé que esta distancia es horizontal, todo esto es horizontal, hasta el punto O2, desde el punto O1. Entonces yo puedo sacar esta altura, o puedo sacar esta distancia RA a partir de la función tangente, ¿verdad? Yo sé que tangente de tita es igual a opuesto, que sería 300 sobre RA. Y eso me va a dar a mí tangente del ángulo y despejo acá el valor de RA. Me sale 720 milímetros. Después, yo quiero sacar este radio de acá hasta el punto B, que es lo que necesito. En el gráfico creo que ya tengo casi todo, ¿verdad? No, realmente no tengo nada. O sea, esta distancia yo no conozco todavía, porque solo conozco esta distancia que está acá. Que mide, no, pero en la horizontal, bueno, 360. Esta distancia es lo que yo conozco, 360. Y después esta distancia chiquitita que es 120. Entonces voy a determinar CB y también voy a determinar la distancia CB. ¿Cómo determino CB? Es coseno de tita va a ser igual a 360 sobre la hipotenusa, que es CB. Entonces, CB es igual a 360 sobre coseno del ángulo que era 23, 22,62. Me sale 390 milímetros. Luego determino también CB va a ser coseno de tita, este triángulo rectángulo que está acá. Tengo entonces que esto es 360 más 120, que es 480, sobre CD.
CD va a ser igual a 480, perdón, 480 sobre coseno sale 520. Y por último, puedo determinar también la distancia que existe entre CO'. Sería entonces coseno de tita es igual a, en este caso, 720 sobre CO2. Entonces la distancia CO2 es igual a 720 sobre coseno de 22,62. Sale 780 milímetros. ¿Para qué determino eso? Yo ahora sé cuánto mide esta distancia desde acá hasta acá. CO2. Esto mide 780. Yo le puedo restar el valor de CB y tengo la distancia O2B. Es igual a CO2 menos CB. 780 menos 390. Y me sale 390. O sea, las medidas se obtienen geométricamente para la ubicación del centro de rotación. Yo ya sé exactamente a qué distancia está. Está a 780 del punto A, está a prácticamente 720 del punto A, que sería esta distancia, 780 del punto C, y obviamente genera este ángulo de θ igual a 22,62. Las distancias ya son conocidas, los desplazamientos que yo ya tengo acá identificados, que son todos estos, ya son prácticamente ecuaciones que yo puedo utilizar. A ver si me genera el rectángulo nada más. Y obviamente la relación que existe del desplazamiento, el punto B, considerando la barra CBD y considerando la barra AB. Esto es considerando el desplazamiento de la barra CBD y este es el desplazamiento considerando la barra AB. Entonces, por más de que yo no parezca que tenga ningún trabajo igual a mí me sirve el desplazamiento del punto B porque es el punto común. Entonces voy a llevar todo eso en mis ecuaciones, que son estos que están todos encerrados, y de esa manera sacar el valor de la fuerza que yo necesito. Entonces, acá yo puedo despejar y decir que el desplazamiento del punto D es igual a CD, que vale, en este caso es 520 por diferencial alfa. Desplazamiento en A es igual a RA, que vale 720 por diferencial beta. Como ya hay la relación de alfa y beta, tengo que acá hacer CB, que vale 390 por diferencial, entonces diferencial B es igual a 390 diferencial alfa, que también es igual a RB, que es 390 diferencial beta. Acá esto se elimina y queda que los diferenciales alfa y beta son iguales. Está ubicado en el centro, los ángulos son iguales. Entonces, llevo todos esos datos calculados en mi ecuación y mi diferencial trabajo a que es igual. Es igual a BA por diferencial A. Diferencial A vale 720 diferencial alfa. Menos 12 por diferencial D en I va a ser el diferencial D, que es 520
diferencial alfa por coseno de 22,62 grados. ¿Por qué había hecho esto? Como le había dicho, yo saco los desplazamientos en D, en X y en Y. Yo solamente utilizo el desplazamiento en Y porque ese es el desplazamiento que genera trabajo para la fuerza de 12 newton. Y de esa manera yo tengo entonces mi ecuación de trabajo diferencial. Esto yo igual a cero. Pero ahí tengo dos incógnitas, ¿verdad? ¿Qué es lo que ocurre? Si yo despejo esto, queda diferencial alfa por 720 menos 12 por 520 por coseno de 22,62 igual a cero. Teóricamente tengo una multiplicación o un producto de dos términos cuya condición puede ser o que el desplazamiento en A sea igual a cero, que es una solución, que es justamente la condición para la cual nosotros tenemos el equilibrio porque no existe ningún desplazamiento, por ende no se puede mover, o la otra condición es que la ecuación que queda acá, o la expresión que queda acá, coseno de 22,62 grados, sea igual a cero. Un producto siempre genera dos condiciones de igualdad a cero. Entonces acá yo puedo sacar el valor de BA, que va a ser 12 por 520 por coseno de 22,62 sobre 720. Entonces en este caso 12 por 520 por coseno de 22,62 sobre 720 genera este valor. BA igual a 7,9999, o sea, aproximadamente BA es igual a 8 newton. Y ese es el valor de la vertical en A. Entonces, el método del trabajo virtual nos genera siempre una sola ecuación, pero con muchas incógnitas. ¿Cómo nosotros relacionamos todas las incógnitas? En este caso, mediante los desplazamientos que nosotros generamos para los trabajos de cada fuerza. De alguna manera podemos relacionar los desplazamientos si las barras están conectadas entre sí. ¿Por qué? Porque cada una de las barras va a tener un tipo de movimiento, va a tener un centro de rotación. A partir de ese centro nosotros determinamos los desplazamientos de cada punto donde se aplican barras, o sea, donde se aplican cargas, digo bien, y se condiciona la igualdad de desplazamiento en los puntos comunes. En este caso es el punto B, el punto común de desplazamiento. Y ahí obviamente es geométrico la resolución en la parte de tener las distancias, determinar los desplazamientos y la relación de desplazamientos angulares. Si es que existen variaciones entre esos desplazamientos angulares. Y a partir de ahí ya es meter todo en la misma ecuación y termina obteniéndose el resultado que suele ser la incógnita que nosotros buscamos. ¿Se entiende? En el punto B no se genera trabajo porque no existe ninguna fuerza externa. Las fuerzas internas, por ejemplo, de vínculos, de apoyos, o sea, rótulas y cosas así, no generan trabajo porque si no tienen siempre una contraposición de fuerzas. O sea, por ejemplo, en el punto C yo puedo considerar las reacciones debido al apoyo de segundo género. Pero como el punto C no se mueve, no va a generar trabajo. En el punto B yo sé que existen acciones debido a la rótula, una vertical y una horizontal que nosotros consideramos. Pero ¿qué ocurre con el punto B? Si ambas barras están juntas, existen las fuerzas de reacción vertical y horizontal. Entonces tienden a eliminarse entre sí. Al final no hay ningún trabajo también porque las fuerzas, la sumatoria de fuerzas es igual a cero en ese punto. Entonces, en el caso del nudo B. Por eso no se genera ningún trabajo. Bien. ¿Consultas? ¿Dudas? Si no hay consulta, entonces dejo hasta acá la grabación.